hola. Hoy Buenos vamos días. a conversar con Harold Correa. Harold es chileno, del Partido de la Democracia de Chile. Abogado, magíster en Estado Democrático, Derecho y Sociedad. Un abogado también especialista en Derecho Administrativo. Pero particularmente nos interesa su postura política, su militancia. Es un dirigente social, fue dirigente estudiantil en el orden secundario, universitario, se destacó como secretario general en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, consejero de la Federación de Estudiantes de Chile. En lo político ya nos contará mejor, pero es un militante desde muy joven en el Partido por la Democracia de Chile, fue vicepresidente de la Juventud, vicepresidente también mundial de la Internacional Socialista de Jóvenes, y hemos decidido conversar hoy con él porque tanto el partido que representa Harold como el que milito yo, que es el Partido Intransigente, son partidos fundadores o cofundadores de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Harold, ya estás acá en la comunicación, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte a ti y a los amigos de Catamarca por tu intermedio. Para mí es un verdadero honor poder conversar contigo, una dirigente de mucho tiempo, de mucha experiencia, de mucho compromiso social, y además con tu testimonio político en que has defendido causas tan importantes como los derechos humanos y el género. No podía ser menos que aceptar una conversación de la realidad política nacional argentina, nacional chilena, latinoamericana, porque estamos en momentos en que hay que conversar, imaginarse el futuro de una manera completamente distinta a la que hemos estado comprometidos hasta hoy día. Así que feliz de estar contigo, un abrazo para ti y para todos. Gracias. Y bien, mirá, Harold, no quiero comenzar por lo actual, por este momento de pandemia. Vamos un poquito más atrás, porque la verdad que cuando nos encontramos, la última vez que estuvimos juntos fue en Ciudad de México y Oaxaca con motivo de los 40 años de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Y allí estuvimos debatiendo sobre el futuro de la región y los cambios que hubo en la región, particularmente de gobiernos que encaran políticas neoliberales y cómo habíamos analizado en general, ¿no? Como un retroceso en ese sentido. Y hablamos, recuerdo, bueno, particularmente respecto cuando abordamos la realidad chilena, estuvimos hablando vamos a llamarle el estallido popular, o bien de esto nos vas a comentar vos, comenzaron con reclamos por el aumento del boleto del subte. Fueron los estudiantes los que estuvieron a la vanguardia de ese reclamo y de esa reivindicación. Y desde allí prácticamente estamos hablando de octubre del 2019, ¿no? Del 2019, así es. Exactamente. Bueno, ¿qué percepción vos fuiste, esto no lo dije, pero lo digo ahora, vos fuiste jefe de gabinete en dos gestiones en el Ministerio de Educación de Chile, fuiste asesor presidencial con Talonza, ¿no? Con Michelle Bachelet. Sí, sí. Y Sería bueno, Adriana, si me permites, en este sí, contexto, el 18 de octubre del 2019 para Chile fue muy importante, pero la mayoría de los progresistas queremos que sea más importante aún, porque fue un proceso que caló muy hondo y para que la gente que nos va a escuchar y que nos escucha sepa, en lo personal, a pesar de no tener tantos años, me ha tocado particularmente estar muy cerca de tres presidentes o tres periodos presidenciales de Chile. Ricardo Lagos y los dos periodos de Michelle Bachelet. Y eso me hace un testigo privilegiado de cómo administró la coalición de centro-izquierda, mi coalición política, el gobierno de Chile desde el 90 a la fecha
de llegada de la derecha al gobierno. Y es importante decirlo porque está también en la raíz de lo que sucedió el 18 de octubre. Creo que la coalición chilena, la Concertación de Partidos por la Democracia, fue una coalición que dio muestras de hacer un cambio en un país que venía saliendo de una dictadura de nivel único. ¿En qué sentido? En que no se derramó ni una bala para poder recuperar la democracia. Fueron manifestaciones populares, fueron organizaciones sociales, movimientos culturales, los que desembocaron en un movimiento político que finalmente se llamó Concertación. Y los partidos políticos de la época pre-73, pre-Allende, lograron aprender de la dolorosa dictadura y no se dividieron, sino que se unieron en función de grandes objetivos comunes, cuyo principal objetivo era recuperar la democracia. Estamos hablando de 1990. Elwin, Frei, Lagos. Una preguntita ahí. Llegaste hasta allí, ahora la Concertación se encuentra con una realidad condicionada, ¿no? En términos políticos, a partir de, bueno, termina formalmente la dictadura, pero tanto como Pinochet como su estructura condicionan el sistema democrático. Estaría bueno que eso... Claro, es que a eso iba, porque si bien es cierto, por un lado hubo una transición pacífica, por otro lado, esa transición pacífica se estableció a través de una negociación política con la dictadura, en que nuestros dirigentes de los partidos previos al 73 y que se inscribieron ahora, dirigentes que hoy día tienen cerca de 75, 80 años, en esa época yo creo 50 o 40 y tanto, fueron, a juicio de ahora, del 2020, fueron absolutamente condescendientes con el modelo impuesto por Pinochet, particularmente el modelo económico. Sí. Claro, eso no se notó los primeros 10 años, porque en definitiva Chile crecía a niveles sustanciales del 8, 9, 10%, pero en esencia la Constitución de 1980 se mantuvo. Pinochet, de hecho, se mantuvo como senador, primero como comandante en jefe y después como senador designado, y parecía que nuestra gran generación de políticos que lograron recuperar la democracia y que habían estado testimonialmente, muchos de ellos en el gobierno de Allende, eso les empezó a parecer normal. Irrumpe a mediados de los 90 una generación, que es mi generación, que empezamos gradualmente a cuestionar este asunto, pero no con la suficiente fuerza, sino que más bien nos pusimos al alero de políticas públicas más contundentes del punto de vista social, de reformas políticas un poco más contundentes. Y logramos, mi generación logró hacer un par de reformas desde adentro de la Concertación. Mencioname, por favor, ¿cuáles? Por ejemplo, en Chile existía, hasta antes del segundo gobierno de Bachelet, existía el sistema binominal, que el sistema binominal era uno tuyo y uno mío, uno de derecha y otro de izquierda, todo empatado a nivel nacional. Teníamos un sistema bicameral pero mayoritario. Entonces era imposible que se demuestre la diversidad política, porque era imposible, porque uno con 20% pesaba igual que uno con 70% si no estaba dentro de las coaliciones grandes. Por lo tanto, eso hizo una especie de cohabitación del poder durante mucho tiempo. Sirvió, evidentemente, para alguna estabilidad política al inicio, pero después era necesario ponernos a pensar distinto. Al final, Adriana, yo tengo la impresión que eso le acomodó a todos los sectores políticos con mayor edad, por decir de alguna manera, en el sistema. Por lo tanto, mi generación, cuando hicimos un buen trabajo en el gobierno de Bachelet I, pero cuando Bachelet decide volver por segunda vez, decide volver con un compromiso político mayor. Y entre ellos fue hacer reformas sustanciales al sistema político. Entonces, bueno, colegas míos de la misma edad asumieron cargos de relevancia y logramos romper la historia política del país de 30 años haciendo una reforma al sistema binominal. Sí. De ahí en adelante, Chile fue otro. De ahí en adelante, Chile tuvo 30 diputados de centro-izquierda que venían de otras sensibilidades, que es lo que está pasando hoy día. Y que la derecha dice, gracias a esa reforma, hoy día tenemos inestabilidad. Nosotros decimos, gracias a esa reforma, el sistema político es más representativo. Claro, por ejemplo, más plural, más representativo. También hicimos reformas sociales más contundentes, Adriana. Por ejemplo, en Chile, tú debes saber, porque Argentina para nosotros siempre ha sido un ejemplo admirable en ese sentido, la educación, al igual que todos los bienes sociales, es completamente de consumo.
nosotros introducimos por primera vez una reforma en educación que estableció la gratuidad en educación, financiada por el Carol, Estado. ahí te interrumpo porque vos bien lo dijiste, es fundamental y en América, particularmente en América Latina y en Centroamérica y América, miran al proceso argentino, al sistema de educación y al sistema de salud desde fuera con esta consideración que vos decís, ¿no? Teniendo en cuenta que son sistemas públicos, gratuitos, que garantizan el acceso a la salud. Ahora, cuando lo vivís desde adentro y lo naturalizas, no se valora de la misma manera, y me interesa que pudiéramos hacer un parangón, comparar cómo es el sistema chileno, o cómo era en el momento de la reforma que lleva adelante Bachelet, cómo sigue siendo hoy, y bueno, ahí vamos a ver las diferencias con lo nuevo. Bueno, claro, porque cuando uno está en un país viviendo tantos años, nació ahí, empieza a perder Sí, perspectiva latinoamericana y también en derechos sociales. Pero yo podría ejemplificar esto con con un ejemplo muy concreto. Yo soy de la zona de la Patagonia chilena, de una ciudad pequeñita que se llama Puerto Natales y que está a 20 minutos de Río Turbio, Santa Cruz. sí. Y a 3 horas y media de la única ciudad chilena más cercana. Entonces, podrás imaginarte cómo crecí, siendo un referente también lo que pasaba en Argentina. Lo bueno y lo malo, como la dictadura también, algo escuché y algo vi siendo muy niño. Pero efectivamente, yo me acuerdo, y por eso te lo pongo como ejemplo, que en el Chile de los 80, para una persona de escasos recursos, era imposible que su hijo estudie en una universidad, porque no habían suficientes universidades, porque aunque sean públicas se pagaban, porque para poder acceder a un crédito fiscal había que ser un afortunado, era como ganarse la lotería, y en definitiva la gente de esfuerzo que tenía concepción de trabajo y también de estudio, ¿dónde enviaba a sus hijos a estudiar? A Argentina. Entonces, desde un comienzo nosotros tuvimos conciencia de que los derechos sociales, pasando tan poco de la frontera, eran efectivamente derechos sociales. Yo no sé, no soy quién para opinar de la calidad de los procesos de selección argentino, de la calidad de la educación argentina en sí, pero sí puedo decir que la concepción latinoamericana, a mi juicio, no es cerrada en términos que quien quiera estudiar y tenga las capacidades para hacerlo y la voluntad para hacerlo, en Argentina no es probable que se quede fuera por falta de recursos, porque el Estado históricamente en Argentina ha puesto la educación al servicio de la ciudadanía como el único bien que un país puede darle a sus ciudadanos de manera más directa. ¿Cómo era en Chile? Históricamente, a partir de la irrupción de los gobiernos populares que pueden acceder al gobierno, porque en Así, otra etapa, bueno, claro, en las etapas, lo digo porque a veces no lo recordamos, y como decía recién, es como que ya estaba así, y no, fue producto, bien, de luchas y reivindicaciones de los sectores estudiantiles. También tenemos la reforma universitaria de 1918, que también tuvo una repercusión en América muy fuerte, tuvo sus correlatos, y de esa manera, bueno, hubo gobiernos que tomaron estas propuestas, estas demandas, las incorporaron a sus programas de gobierno y se llevaron adelante como políticas públicas. Hoy nos pueden parecer, insisto, natural, pero no lo fue. Y además, Carol, creo que también cabe decir que un derecho no es para siempre. Hay que sostenerlo y hay que defenderlo, hay que porque tiene protegerlo. otra concepción y lo elimina, Hay ¿no? que protegerlo. Creo que Bueno, viene de eso. para toda la gente que nos interesa la cosa pública, es indudable que cuando uno ve un derecho social, lo primero que tiene que hacer, si le interesa realmente la sociedad, es ver cuándo se ganó, cuándo se obtuvo. Y ahí uno se da cuenta de la importancia no solamente de procesos políticos históricos de los países nuestros, de Argentina en particular en este caso, sino que también de la forma en que muchos compañeros, amigos, ciudadanos, parientes han luchado por obtener eso y hay que defenderlo. Y en eso estábamos bastante atrasados en Chile, porque las luchas políticas, las grandes luchas políticas de los 70,
finalmente fueron cercenadas por una dictadura mucho más efectiva en el modelo que la Argentina, por ejemplo. Yo creo que nosotros nos marcó hasta el día de hoy de una manera insoslayable el modelo, la cabeza comercial de la gente que gobernó con Pinochet. Sí. Entonces, ahora me queda pendiente un comentario de lo que me preguntaste al inicio, que cómo era en Chile, o cómo es en Chile el sistema de educación. En Sí. Chile existe varios tipos de universidades, pero centralmente para efectos de la simplicidad podemos decir que hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas son aquellas que reciben financiamiento estatal, no necesariamente de propiedad del Estado, sino que reciben financiamiento estatal. Hasta hace muy poco tiempo, tú recibías, desde cuando nosotros fuimos gobierno, 2014, tú recibías como universidad una gran cantidad de dinero y seas estatal, a pesar de ser estatal, hacías una selección basada, entre comillas, en el mérito exclusivamente. Sí. Y el mérito es una prueba de admisión estandarizada para todo el concierto de universidades públicas y también privadas que lo quieren adoptar, pero que en definitiva subyace ahí la gran discriminación socioeconómica. Claro. Porque tú para poder entrar tenías que cumplir ciertos requisitos académicos que la educación pública no te lo daba. Entonces finalmente generaciones y generaciones de estudiantes, como en mi caso venimos de colegios pobres y públicos, quedaron fuera de la universidad porque no pudieron romper esa barrera, no porque eran menos capaces, sino que porque la educación que los metiste al inicio es una educación que estaba dedicada única y exclusivamente a formarte como un trabajador que sepa leer y escribir. Entonces, ahí estaba la gran diferencia. Ese sistema de universidad ahora se remodeló completamente porque introdujimos factores de no discriminación social. Y por lo tanto, tú puedes acceder, ya ni siquiera el recurso es un problema. Si tienes capacidad, puedes entrar porque hay una beca directamente relacionada con el nivel de ingreso, que es un nivel de ingreso realista. No tienes que ser extremadamente pobre. Bueno, y además un montón de normas de carácter académico que hoy día aseguran la libertad de acceso, yo te diría casi perfectamente, a todo el sistema educacional chileno. En el sistema de salud es algo similar. Tengo entendido que bueno, Peor, sí, también peor diría yo. puede ser peor. Y Sí. lo menciono a raíz de la pandemia en la que estamos inmersos, que estamos atravesando, bueno, en el orden mundial. Yo recién te comentaba que en el estado, en la provincia en la que yo resido, milito y actúo, hasta el momento no hemos tenido un caso, pero es la única en el concierto de las provincias de Argentina. Esto no quiere decir que no vaya a suceder, la conexión hoy, la interconexión, el intercambio es permanente, así que, bueno, el tema del contagio puede estar presente en eso. Y sin embargo, lo que llamamos cuarentena, o bueno, todas las medidas de prevención y de seguridad sanitaria que se han tomado en el orden nacional y en la provincia, nos han permitido reforzar los sistemas sanitarios, el sistema de salud, el sistema público de salud. Y digo reforzarlo porque venimos de un proceso de 4 años, bueno, esto vos lo sabés, pero yo lo reitero para quienes nos escuchan, de 4 años de políticas neoliberales que vaciaron, entre otras cosas, la salud, lo que era nuestro sistema de salud pública. No sé si sabés que, bueno, había Ministerio de Salud y en el último gobierno, de la última gestión anterior a esta, se convirtió, la degradaron a nivel de secretaría, con lo que eso significa en recursos, ¿no? Manejo de recursos y políticas públicas que se generen desde allí. Entonces ya con eso es el ejemplo. Entonces, a 3 meses del nuevo gobierno nacional hubo que tomar, y bueno, llegó la pandemia, insisto, con el tema, con la cuarentena, con esto, a pasos agigantados, redistribución de recursos, de lo que se puede, porque quedamos un gran problema en ese sentido, y eso lo permitió. Y ahora veía, acá se discutió bastante, o se debate, mejor dicho, este diputado nacional chileno, que bueno, vos debes tener mejores detalles y referencias sobre él, que propuso que ante la situación que están atravesando casi en la zona central de Chile,
prácticamente a muy poco de colapso en el sistema sanitario, trasladar los enfermos de COVID-19 a Argentina, en el caso a Buenos Aires o a Mendoza. Aquí se ha generado, como te podrás imaginar, un debate al respecto y me gustaría, bueno, conocer eso. Cómo, por un lado, cómo ves, cómo se encaró la pandemia, cómo están hoy y a qué viene o a qué responde ¿no? Este pedido o esta propuesta de este legislador nacional. Sí, bueno, yo creo que tuvimos la mala fortuna en el país de poder haber estado en presencia de la pandemia más importante en varios siglos en el mundo, con un gobierno de derecha. Es como si usted hubiese estado guardando las proporciones con Macri allá. Es lo mismo. Sí. ¿Por qué razón es una desgracia para el país? Porque no voy a ser eufemista en esto. La derecha le importa más la economía que las personas. Así de sencillo. Y no cualquier economía, la economía que le favorece a los grandes grupos económicos, porque vienen de ahí, representan eso, quieren consolidar aquello. Entonces, no hay doble lectura. Cuando un gobierno como el de Bolsonaro, como el de Trump, como el de Piñera, o como podría haber sido Macri, toma decisiones en que hay que decidir entre la vida y la economía, siempre van a decidir por la economía. El gobierno chileno, en particular con ese sello, tomó la pandemia en el peor de los minutos de un gobierno de la historia reciente del país, con un 5% de aprobación. Jamás había ocurrido eso en Chile. Por lo tanto, tú comprenderás que un gobierno de derecha que privilegia la economía con un 5% de apoyo es un gobierno acomplejado para tomar decisiones. Entonces, empezó a tomar decisiones en Chile de una manera como si hubiésemos estado en Suiza o en Suecia. Es decir, a medias tintas. Vamos a hacer cuarentenas, pero progresivas. Era tan ridículo, Adriana, que en marzo tú en un sector de Santiago estabas en cuarentena y al frente, en la otra cuadra, no estabas en cuarentena. Entonces la economía para ellos era tan importante que no querían detener supuestamente el desarrollo económico con medidas sanitarias. Sí. ¿Por qué? Porque en su cabeza estábamos en Suiza. Entonces la gente era responsable, se cuidaba y en definitiva tenía los elementos para cuidarse, tenía en su cabeza, tenía todo cubierto. ¿Por qué razón? Entre otras cosas porque el virus, al igual que en Argentina, en Uruguay y en muchos otros lugares, llegó por el sector de la clase alta, porque se produjo Llegó en avión y el virus llegó en avión a América. se produce a través de los viajes. Por lo tanto, ellos pensaron que controlando la pandemia en los sectores más remunerados de Santiago, tenían controlada la pandemia. No fue así. Entonces empezaron a ocultar cifras, empezaron a hacer dobles lecturas. Si un señor moría de COVID, pero no le habían hecho el examen antes de la muerte, no le hacían el examen, por lo tanto pasaba como otra causa de muerte. Infinidad de cosas. Cuento corto, el sistema basado a medias tintas, como digo yo, y en mentiras colapsó a mediados del mes pasado y tuvieron que reconocer que las cifras estaban mal, que la estrategia había estado mal y decretaron cuarentenas estrictas en la región metropolitana. Pero ya era demasiado tarde, porque en definitiva los sectores populares de la población de Santiago, donde vive la mayor cantidad de gente, estaban absolutamente penetrados por el virus. Y a esas personas, en que viven 7 personas en una vivienda de 40 metros cuadrados, tú no le puedes decir guarde cuarentena porque además no tienen para comer. Entonces, el tema de fondo, Adriana, y es lo que yo te quiero decir, es que la pandemia en América Latina y en Chile develó que tenemos un desarrollo económico con pies de barro, débil, no asentado en nuestra gente, no ha sido creado la riqueza para nuestra gente. Por lo tanto, a la primera pandemia somos afectados. Es por eso, Adriana, esa es la situación. Totalmente. Es importante lo que dices, porque el modelo chileno, en términos económicos, ha sido presentado en nuestro país permanentemente por quienes adhieren, por supuesto, a las corrientes neoliberales en economía y a quienes las disfrazan un poco y por comunicadores sociales, pero no de ahora, hace 30 años que tengo presente, que es como en Chile tal cosa, como en Chile tal otra,
la tasa de crecimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, sin embargo, es una muestra, bueno, vos lo estás describiendo, pero este modelo chileno es una muestra de la concentración, de lo que significa la concentración de riqueza y la gran exclusión. Y no es solo en Chile. Bueno, hoy, ¿no es cierto?, tenemos prácticamente, bueno, todos estuvimos atravesados, todos nuestros países en América Latina tuvimos nuestros periodos, nuestras décadas de neoliberalismo, apenas con algunos años y algunos procesos populares. El último, el que duró más tiempo, tuvimos unos 10, 12 años, y de nuevo otra vez. Entonces, lo que se ha desnudado es esta gran exclusión, esta brecha cada vez más ancha, más amplia, entre los pocos que concentran la riqueza, pocos, no solo en personas físicas, sino en corporaciones, que son los que ponen además los gobiernos. Lo que hemos tenido últimamente en nuestra región, que es ya ni siquiera utilizan a las fuerzas políticas, fueron los propios representantes de corporaciones o empresarios, y los que estuvieron al frente, los que fueron candidatos, los que fueron presidentes, y los que fueron, yo creo que esto es algo que también como que se ha ido develando, y también ha pasado en Chile, ¿no? Tienes razón, sí. Disimulan esta situación. Es importante, decía, que lo podamos manifestar, porque siempre, ¿no?, según del lado en el que estamos, tendemos a naturalizar o también a fatalizar, decir, bueno, esto es así, no va a cambiar, mira lo que pasa, cíclicamente volvemos siempre a caer, ¿qué sentido tiene? A veces lo sentimos, lo notamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta lucha o estar oponiéndose si siempre va a volver a ser lo mismo? Y bueno, y ahí te pregunto, bueno, ¿qué perspectiva tienes? Y por supuesto desde tu fuerza política, de todo lo que significa tu experiencia, Harold, tu participación como nuevas generaciones, ¿qué perspectiva ves para nuestra región? Bueno, compartimos, como tú le decías al inicio, Adriana, la responsabilidad, pero también el privilegio de poder contar con una participación en la COPAL, que es la agrupación, la Comisión de Partidos Permanentes de América Latina, que está reviviendo. En mi caso personal, he sido dirigente de la Internacional Socialista, y ahora, muy recientemente, he recibido una invitación como abogado para participar en el Grupo de Puebla, que seguramente lo debes ubicar, porque Alberto Fernández tiene un rol muy importante ahí. Entonces, me da la posibilidad de mirar un poco siempre la política desde el punto de vista de Latinoamérica. Creo que Latinoamérica, primero, tiene que sincerarse con lo que le está pasando a su gente, a su población. Y ahí vamos a encontrar un primer problema latinoamericano, quizás menos en Argentina por las mismas razones del proceso de democracia en la educación, pero en la mayoría de los países, existe una élite gobernante, que es una élite que se camufla permanentemente y se protege permanentemente. Y en esto quiero ser súper claro, Adriana, también la élite existe en la izquierda. En nuestra sensibilidad política también hay vacas sagradas y también hay gente que prohíbe el paso a las nuevas generaciones y a la democracia efectiva en nuestros partidos. Creo que ese es un primer punto que tenemos que poner claro. Y particularmente de ahí, cuando empecemos a sintonizar con nuestra gente, vamos a ver que no es posible que en Perú, que no es posible que en Ecuador, que no es posible que en Centroamérica exista una economía real, que es la informal, y una economía alternativa, oficial, con cifras estadísticas, que es la que maneja la élite. Eso no puede seguir sucediendo. Y eso se deriva en muchas circunstancias, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la seguridad social, por ejemplo, la previsión. Son temas que tenemos que abordar desde otra perspectiva. El mundo, hasta antes de la pandemia, a mi juicio, iba a funcionar más o menos de la misma manera. Después de la pandemia no puede seguir funcionando así. Tuve la oportunidad, te cuento, Adriana, hace 2 o 3 semanas atrás, de estar en una reunión como esta, donde estaba participando Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía norteamericano, un señor de mucha intelectualidad en materia económica y muy respetado. Y él dijo una sola cosa central: de la crisis se sale invirtiendo
en la gente más pobre del mundo. Es la única manera de salir de la crisis. Entonces creo que eso nos viene como anillo al dedo para América Latina. ¿Qué necesitamos para eso? Mirarnos en lo que nos está pasando en las entrañas de nuestros países y exigirle a las autoridades políticas que hagan más democracia para poder representar de mejor manera esos intereses. Necesitamos movimientos culturales, necesitamos gente con experiencia política como tú en Catamarca, que sea capaz de volver a mirar a la gente a la cara y decirle, crea, porque usted puede participar también, porque usted es la que nos puede decir dónde están los problemas reales. No el Fondo Monetario Internacional, no el BID, sino que usted, ¿dónde está el problema real? ¿Tiene agua potable? ¿No tiene agua potable? ¿Tiene una situación de salud acorde a lo que necesita o no la tiene? Son miles de incertidumbres que si no somos capaces de recogerlas ahora, políticamente, como generación también, nos vamos a ser capaces de enrumbar algo que va a un despeñadero de carácter político y también económico. Sí, pensaba cuando me decías esto, que bueno, también lo hemos discutido en los foros que compartimos, de, bueno, el repensar el rol, ya lo pensamos, digo, hay que ejecutar el rol de los partidos políticos, la función de los partidos políticos que han dejado de representar, en la mayoría de los casos, han dejado de representar estos intereses que acabas de mencionar, estas demandas. En muchos de los casos ha sucedido y entonces en los que son movimientos sociales, lo que conocemos como movimientos sociales, en general esto ha pasado en toda América, son los que han tomado las banderas, los que han logrado transformaciones con sus luchas en las calles, sus luchas obreras, depende, pero por fuera de las estructuras de los partidos. Y ahí, o sea, no fuimos ajenos, los partidos políticos, al mismo vaciamiento, a la misma conquista de la subjetividad de la que fue objeto nuestra sociedad, por esta mirada y esta política neoliberal que es mucho más que una propuesta de orden económico, es una visión del mundo y de la propia vida. Cuando nos instalan eso, nos conquistan en todo, en cuerpo y en pensamiento y en sentimiento. Y esto nos ha pasado a los partidos, Harold. Y hoy sigue siendo un gran desafío, nos esforzamos mucho por hacerlo, pero también hay toda una cuestión generacional y difícil de resolverla positivamente, porque fíjate, que me imagino que en Chile pasa igual, no me imagino, lo sé porque lo he seguido, que las nuevas militancias se acercan a partir de luchas por causas determinadas, causas particulares, las cuestiones vinculadas al ambiente, a la defensa del ambiente, son las que abrazan los jóvenes, los chicos y chicas, las vinculadas a los derechos de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, el feminismo. Hay un video, ¿verdad?, de las tesis que ha circulado por el mundo. Se ha convertido en viral, en términos positivos, ¿no?, en un virus positivo, donde esa globalidad que a veces tanto nos perjudica en algunas cosas, en este caso ha podido representar lo que le pasa a las mujeres en un sistema mundial, porque eso fue el efecto de ese video, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos canales? ¿Cómo estamos con la oreja puesta en estas generaciones que ingresan a la participación y a la lucha social y política desde causas que los partidos están como representándolas desde lejos? No sé si me explico Completamente, apunto, sí. ¿no? Sí. Mira, Adriana, es muy pertinente lo que tú me cuentas ahora porque te cuento, en cierta manera, una primicia de lo que estamos haciendo este mes con algunos compañeros a propósito de la cuarentena, y lo que tú dices es central, porque aprovechando la digitalización de todo, uno se da cuenta que la capacidad de influir que tenemos como persona es enorme, porque con tu mensaje podemos llegar al mismo tiempo
a Colombia, a Ecuador, a Panamá, a Chile, a Argentina, a Bolivia, casi inmediatamente. Y la pregunta es, ¿por qué la política no influye entonces? Ujú. Y precisamente mi respuesta es muy concreta, porque la política no se ejerce digitalmente hoy día. Hay grandes ejemplos, como el que tú dices de estas chicas de tesis que son chilenas, que fueron maravillosas en todo el mundo. Yo me acuerdo haber visto bailar el video de tesis en el Congreso turco. Imagínate lo que es eso. Las diputadas turcas bailaban para simbolizar la lucha machista que en ese país tan machista existe. Entonces, un éxito total. Pero analizando ese caso, cuando tú hablas con las chicas de tesis, son jóvenes que no ven en la política un vehículo de transformación. Ven en el arte un vehículo de transformación y hasta ahora tienen toda la razón. Porque su video influyó muchísimo más que 45 discursos políticos. Entonces, lo que yo te quiero decir es que lo que hemos estado pensando, un grupo más generacional, es cómo usar las redes, no para hacer publicidad política, no para que un candidato tenga su rostro en Instagram, en Facebook, no sé dónde, sino para influir políticamente. Y la única posibilidad de que eso ocurra es que gente con vocación política, con capacidad política, con contactos políticos, con estrategia política, use este mecanismo para hacer política y no disfrazarlo. No decir, estoy en una causa de salvar a las ballenas y al final yo soy un político. No, yo quiero decir que la política es algo positivo, es algo bueno, que hay que participar, que hay que transparentar y que podemos llegar con estos medios a todo el mundo. La única clave, ¿cuál es, a mi juicio, Adriana? Es que para este tipo de ejercicios políticos del nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, tenemos que reconocer que nuestros jóvenes, nuestra gente que está innovando, no participa a través de estructuras que son del siglo XVIII, XIX y XX, como son los partidos políticos. Entonces creo que hay que tener hay que tener movimiento político de personas, esencialmente de personas. No, porque si tú dices, no, es que el Partido Socialista de Chile entra y yo me voy, es que el partido, ese código de conducta política es un código que tiene que transformarse en un reconocimiento a la capacidad del ser político personal, individual, que a los de izquierda nos cuesta entenderlo porque somos de tareas colectivas, pero efectivamente ahí hay una clave, porque al final la mejor manera de hacer política colectivamente es sumando a personas con intereses distintos, pero que tienen valores comunes. Y eso hay en todo el mundo. Bien, Harold, bueno, vamos a ir cerrando. Pero tengo dos cosas, una cortita, como cuando ves a nuestro presidente, hablo de Alberto Fernández, sí. Que vos hablanos un poquito ahí de Puebla, de lo que es el Grupo Puebla, nos puedes comentar, y la participación que hay, el rol de Alberto, que lo mencionaste hace poco. Así es. Mira, bueno, yo tengo una gran relación de amistad personal con Marco Enrique Ominami, que ha sido candidato presidencial en Chile, y que, como él dice, cuando se refiere a mí, hemos sido rivales permanentes, porque yo estuve en las campañas contradictorias a él, que eran las campañas de Bachelet, pero aún así, a pesar de eso, efectivamente tenemos una amistad que nos ha permitido construir al alero del Grupo de Puebla, que, como él dice, voy a citarlo a él, es un grupo, esto lo va a entender mucho la gente, porque es un grupo primero de personas, un poco parecido a lo que estábamos conversando, de personas de izquierda que contestan WhatsApp. esa es la definición del Grupo de Puebla, que contestan WhatsApp. Y tercero, que tienen heridas. ¿Qué significa esto? Algo muy importante en política. Cuando uno hace tareas políticas de verdad, de envergadura, y logra, como digo yo, rasguñar a la élite política, de derecha en particular, no puedes pretender salir indemne. Siempre te van a pegar. Es como cuando Messi entra a la cancha, es imposible pretender que a Messi no le vayan a pegar. Le van a pegar porque uno hace que las cosas puedan suceder. Entonces, esa definición de Puebla en que hay personas que tienen heridas, a mí me pareció notable, porque por eso está, por ejemplo, Lula, por eso está, por ejemplo, Dilma,
Por eso está, por ejemplo, Correa, Rafael. Y hay gente que ha sido importante en el desarrollo latinoamericano y que por lo mismo ha tenido que enfrentar ataques bestiales. Y ahí venimos con otro fenómeno que es el fenómeno del lawfare, que da para una conversación aparte, que es cómo se utiliza el derecho, la justicia, para rivalizar políticamente con alguien. Entonces, bueno, Puebla se fundó en eso, yo creo que si mal no recuerdo, el año 2018, en México, en Puebla precisamente fue la primera reunión, donde Alberto Fernández en ese minuto, yo creo que aún ni siquiera era candidato presidencial, estaba invitado, y él ayudó muchísimo en la construcción de eso, y Puebla vio crecer la figura de Alberto Fernández al punto de transformarse en presidente de la Argentina, y eso fue para todo el mundo un referente muy importante, y hoy día yo me atrevería a decir, sin ninguna falsa apreciación, que Alberto es la pieza clave de la política exterior de centro-izquierda en América Latina y particularmente del Grupo de Puebla. Tuve la oportunidad por este mismo esfuerzo de Puebla de conocer a Alberto en Argentina, en Buenos Aires, en noviembre, antes que asuma. Me llevó una grata sorpresa. Es un político con mucha experiencia, pero además con esa sencillez que solo tienen los grandes, y yo creo que está absolutamente predestinado a darnos una posibilidad de soñar desde Argentina con una nueva forma de construir política latinoamericana, y por cierto que cuenta con el apoyo de muchos de nosotros a nivel latinoamericano. Eso. Sí, da para charlar largo de todo esto que estamos abordando, porque bueno, igual pensaba, también hay otras voces de compañeros del mismo campo, que están y estamos con Alberto, que dicen, bueno, grupos como los de Puebla son grupos que no inciden, ¿no? Y nos queda, bueno, queda ese desafío, a ver, si este conjunto de líderes absolutamente legítimos y legitimados, cada uno en su lugar y en su momento, realmente pueden tomar e incidir en lo que sería como una suerte de restitución, yo diría casi de batalla épica, porque estamos rodeados. O sea, bueno, mencionábamos lo de Alberto Argentina, pero fíjate en el gobierno que tenemos en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, que también a efectos de los golpes que decíamos recién, que ya no son golpes basados en las fuerzas, más o menos simples, sino basados en cuestiones institucionales o judiciales, que son realmente para, bajo pretextos de corrupción o de violación de la institucionalidad, llevar adelante la política que les interesa a las élites. Sin embargo, es todo ahí, es un desafío. Yo tengo personalmente una admiración y me siento representada por los líderes de Puebla, ¿no? Pero también veía digo, si estarán en condiciones de poder efectivamente influir. Y nos queda ahí abierto, porque también nos queda, yo te pido que para cerrar y bueno, despedirnos de momento, ¿qué se viene? ¿Qué crees? ¿Cómo vamos a salir cuando se salga? ¿Cómo va a ser el mundo? Pero el mundo cercano nuestro mundo latinoamericano, nuestro mundo de Catamarca, de mi provincia, el mundo de tu ciudad, aquella ciudad donde creciste, estudiaste, en la Patagonia chilena. ¿Cómo va a ser, crees que va a ser ese mundo a post-pandemia? Yo creo que van a ocurrir varias cosas, Adriana, y la política tiene que recogerlas. Primero, como nunca, quedó de manifiesto la importancia de lo público. Es importante que volvamos a reconocer que las instituciones que formamos entre todos no hay que achicarlas, no hay que debilitarlas, hay que fortalecerlas. Porque cuando todo se cae, cuando las ganancias se caen, se arrancan la gente que ganó el dinero y no enfrentan los problemas. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la previsión social. Cuidemos lo público y fortalezcámoslo.
Yo sé que han habido debilidades en todos nuestros países del ámbito de la corrupción, en lo público, el desconocimiento, pero tengamos mucha más rigurosidad a quién elegimos para poder gobernar y vamos a tener mejores ciudadanos dirigiendo las cosas públicas. La discusión no es en debilitarlas, es en fortalecerlas. Eso es lo primero que yo diría que se notó. Macron, que es una persona liberal, el presidente de Francia, lo ha dicho. Aquí, lo público. Mira lo que está pasando, Adriana, con la TAM, que ahora a propósito anunció que iba a suspender sus operaciones en Argentina. Claro, porque no tiene un sentido público, tiene un sentido económico. Cuando ven las cosas que se complican, ya dejamos de volar. En Chile están pidiendo recursos al Estado para poder salvar la empresa. Y el Estado le ha dicho, el Estado alemán, que es un Estado también de centro derecha, le dijo, ok, a Lufthansa, yo le pongo dinero, pero entro en la propiedad. Sí, sí. Los presidentes que son empresarios como Piñera, les van a pasar recursos y no les van a entrar en la propiedad, porque en definitiva quieren seguir fomentando que se gane plata concentradamente. Eso hay que eliminarlo. Los bienes públicos son importantes. Si las aerolíneas no son lo suficientemente fuertes para seguir volando cuando hay problemas, ponemos recursos públicos, pero todos los chilenos somos dueños de esa parte de la aerolínea. Bueno, y así lo público es muy importante. Lo segundo que yo te diría que va a cambiar muchísimo los afectos y cómo se demuestran, que es una cosa muy importante. Creo que la mayoría de la gente ha reconocido en su familia, en sus amigos, un valor enorme, mucho antes de lo que había pasado en la pandemia. Ahora efectivamente se dan cuenta lo importante que es tener momentos de encuentro, momentos de creación juntos, estar más con los hijos, estar más con la familia. Tiene una importancia mayor hoy día que antes de la pandemia, creo yo. Y ahí hay problemas que afrontar. Tú decías algo de las tesis delante. Se han visto problemas nuevos. La violencia doméstica en cuarentena ha sido brutal. Entonces hay que hacerse cargo de eso. La salud mental es otra cosa que va a cambiar. ¿Y la política cómo va a cambiar? Yo creo que eso va a ser una gran tarea para nosotros, porque va a haber pugnas. Los conservadores de siempre, que no va a querer que nada cambie, que todo siga igual, y nosotros, que estamos llamados a poder mirar lo que Catamarca, lo que Puerto Natales necesita para poderlo poner en la agenda política de los países. Es una gran oportunidad, va a costar, pero es una gran oportunidad porque las cosas son más de sentido común ahora que antes. Bien, la verdad que ahí está. Bueno, pensaba recién, si nosotros nos consideremos dirigentes, referentes, políticos, militantes, no logramos poner en agenda lo que pasa en nuestro pueblo, en nuestra localidad, en nuestra comunidad, el Puerto Natales tuyo, el Catamarca mío, en la agenda de interés público de mi país y de América, de nuestra América Latina me refiero, ahí sí que vamos a seguir fuera, ¿no? Vamos a seguir con grandes sectores y grandes temas excluidos de lo que está considerado central. Así que, bien, la verdad, bueno, Harold, ha sido para mí encantadora la charla, la conversación, porque a efectos de lo real nos hemos encontrado, nos hemos cruzado, hemos intercambiado, como decíamos, bueno, en el foro de Copal, pero también más informalmente, en alguna otra anécdota en el aeropuerto, pero esta posibilidad de intercambiar rápido, de encontrarnos en esta sintonía, para mí ha sido muy satisfactorio y me da mucha fuerza, me carga de energía para seguir pensando y seguir trabajando. Así que te agradezco mucho esta comunicación. Muchas gracias a ti y por cierto, creo que este tipo de conversaciones en la tranquilidad de las cuarentenas van a ser importantes para la tarea política que tú, Adriana, en Catamarca y muchos como tú en el resto de América Latina vamos a tener como prioridad. Mantengámonos conversando, mantengámonos en red, presentemos a nuestra gente, que vayan reflexionando juntos porque es la única clave de que juntos podamos salir a una mejor Argentina, un mejor Chile y una mejor relación entre ambos países. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, suerte. Cuídense mucho. Vale.